Buenos días, espero estén todos bien y quería hoy hacer una breve intervención por dos motivos. Primero porque esta clase que van a tener hoy es una clase que con las variantes, con la adaptación a los distintos ejemplos que vamos tomando año a año, esperamos mucho. Esperamos mucho porque es una clase que cuando se mira adecuadamente, cuando se reflexiona sobre ella, permite avanzar mucho. No la vamos a dar nosotros, y acá quería contarles un principio que anima a este taller desde siempre. La idea nuestra es generar preguntas, mucho más que respuestas, y transmitir esta metodología a ustedes. Y cuando nosotros nos preguntamos sobre la adaptación de nuestros proyectos constructivos a los lugares donde están implantados, eh, nos surge la pregunta, ¿somos los más capacitados para hablar de esto? Y como hace muchos años encontramos la respuesta que no éramos los más capacitados, decidimos preguntar. ¿Preguntar a quién? A la gente capacitada. Es por eso que hoy hemos invitado a un arquitecto que es profesor de la casa, que además es doctor en arquitectura, es un profesor que ha llegado a través del doctorado a uno de los lugares más altos en cuanto a los honores académicos a que puede aspirar un colega en la Argentina, muy reconocido tanto acá como en el extranjero. Pero más que nada es un laburante del tema, más que un laburante, que no es una minimización, sino por el contrario, un reconocimiento a un trabajador que de hace muchos años, si bien todavía es joven, hace muchos años que viene trabajando alrededor de estos principios, de la mano de un gran profesor que tuvo esta facultad, hoy ya no físicamente con nosotros, como es Elías Rosenfeld, a través de una idea muy compleja y que nos anima mucho a nosotros, que es complementar la investigación, la docencia y también la extensión universitaria a través de la gestión en el territorio de lo que van obteniendo como fruto de la investigación. Es el director de uno de los institutos de investigación de la facultad y miembro del CONICET, y hoy nos da mucho placer presentar a alguien que, además de todo eso, y la escala de esta facultad lo permite, lo consideramos un amigo, y es el arquitecto Gustavo San Juan. Yo lo voy a dejar en un segundito con él, pero le quería comentar que lo que les va a transmitir Gustavo tiene un enorme cariño y un enorme trabajo relacionado para no hablar en abstracto alrededor de lo que es la arquitectura bioclimática, sino usar como herramientas los ejemplos que ustedes tienen e incluso los ha analizado. Por eso yo quería, en primer lugar, transmitirle, como hacemos cada vez que tenemos el honor que nos visite, transmitirle el agradecimiento del taller en su conjunto y decirle que estamos expectantes por escuchar una brillante clase como la que nos ofrece todos los años. Gustavo, te dejo con nuestros compañeros alumnos del primer curso. Bueno, hoy esta clase teórica va a tratar sobre el tema del proyecto constructivo y clima. En primera instancia quisiera hacer un sucinto análisis regional de las condiciones climáticas de nuestro país, sobre la hipótesis de cómo éstas condicionan la arquitectura y específicamente la materialidad de la arquitectura. En estos dos gráficos, el de la izquierda
ejemplifica los niveles de temperatura media anual, donde hacia el norte, más cercanos al Ecuador, y toda la influencia del Amazonas, las temperaturas son mayores que lo que se registra en el centro del país, con temperaturas más cálidas o templadas, y hacia el sur de nuestro país, a la Patagonia, con temperaturas mucho más frías. Esto está influenciado de forma directa por la precipitación media anual. Pero además tiene que ver con el tema de la altitud y la latitud de cada uno de estos lugares. Si uno ve, el promedio de días con nevada se acrecenta justamente con la latitud y con la altitud en nuestra Patagonia y en todas las estribaciones de la cordillera de los Andes. En cambio, los días con nevada se dan en climas lluviosos, en climas más húmedos, que tiene que ver con toda la zona este de nuestro país, desde la provincia de Buenos Aires hasta Misiones, influenciada por, obviamente, los ríos Paraná y Uruguay. Debido a la sequedad del ambiente, o sea, el contenido de agua, de vapor de agua en el aire, se registran diferentes amplitudes térmicas, o sea, diferencias entre el día de temperatura, entre el día y la noche. Esto es a modo de ejemplo, el mapa de la derecha, en el mes de enero, como hay regiones más secas, como Neuquén o Córdoba, que tienen amplitudes entre el día y la noche de 18 grados centígrados y menos en toda la zona mesopotámica y la influencia en la provincia de Buenos Aires del Río de la Plata y del Océano Atlántico, donde se concentra mayor cantidad de humedad. Estas condiciones que yo les contaba justamente caracterizan las zonas fitogeográficas de la Argentina, en diferentes zonas. Y esas zonas fitogeográficas determinan lo que llamamos ecorregiones. Ecorregiones donde tanto la biota como la fauna son características de cada lugar. Esto obviamente condiciona, como les decía, nuestra arquitectura, dependiendo si están en lugares con mucho más humedad, inclusive esta es una casa en el Tigre, condicionada también por la elevación del agua sobre la superficie de la tierra, o situaciones en la Patagonia, cercanas a la montaña o cercanas al Océano Atlántico, con temperaturas muy bajas, o por ejemplo este caso de un Apar Hotel en Pumamarca, donde justamente las condiciones de los materiales autóctonos también condicionan la textura, el color y la materialidad. Por ende, vemos que nuestro país está prácticamente dividido en tres zonas. Una más cálida, que se divide en muy cálida y cálida. Otra con clima templado, un templado más cálido, más húmedo y seco, y un templado frío, que justamente tiene que ver con la altitud. Y por otro lado, un clima frío, y muy frío, determinado, como les decía, por la altitud del terreno y por la latitud. La norma IRAN 11.603 determina una clasificación bioambiental para toda la República Argentina, dividiendo nuestro país en 6 zonas. Estas 6 zonas, la norma determina diferentes características que requiere la arquitectura, los edificios, todos, para poder adecuarse a estas condiciones bioambientales. En los ejercicios que ustedes están haciendo en este momento, que están iniciando, se han determinado 3 lugares
de localización. Uno en Tilcara, otro en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y otro en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Santa Cruz. Tres climas absolutamente diferenciados. Si analizamos las condiciones ambientales de estos lugares, por ejemplo, en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, tiene una característica. Fíjense, este es el mapa de confort, donde se representan los diferentes meses del año y las diferentes horas del día, donde tenemos prácticamente un 60% de todas las horas del día que se requiere calefacción. Todo lo frío requiere calefacción, entregar aire caliente a los ambientes. Los verdes estamos en confort, o sea, determiné el confort entre los 20 y 27 grados centígrados, y hay ciertos momentos del mes de enero, de febrero y de diciembre, donde la temperatura está por encima de los 27 grados centígrados, por lo que se requiere refrescamiento. Si vemos el mapa de confort de Comodoro Rivadavia, prácticamente el 80% del año se encuentra la temperatura ambiente por debajo de los 20 grados centígrados, lo que implica que requiere calefacción. Y hay algunas horas de algunos meses del año que nos encontramos en confort. Y si vemos la situación de Tilcara, yo tomé los parámetros climáticos de La Quiaca, ya que de Tilcara no los he conseguido, vemos que debido a la altitud y obviamente a la sequedad del aire, prácticamente todos los meses del año se encuentran a una temperatura, salvo algunas horas en octubre y noviembre, fuera del confort, y requiere todo el año necesidad de calefacción, fundamentalmente durante la noche. Así podemos comparar estas tres localizaciones, San Pedro, Comodoro Rivadavia y La Quiaca, o Tilcara, y también podemos determinar los grados día de calefacción, o sea, las necesidades de calefacción que requiere cada lugar. Si ustedes ven en esta tablita, Jujuy requiere 2.672, serían grados centígrados en el año que se requieren calefaccionar. Comodoro Rivadavia en Chubut, 2.522. Y en Buenos Aires, obviamente, como clima templado, requerimos menor cantidad de grados centígrados, o sea, energía, para llegar a la situación de confort de 20 grados centígrados. Esto implica 1.337 grados día. Esta segunda parte de la charla tiene que ver con la explicitación de lo que son, o lo que lo denominamos, criterios o principios bioclimáticos. Lo primero tenemos que decir que el proyecto bioclimático es aquel capaz de tener en cuenta las condiciones climáticas de un lugar determinado, así como utilizar y optimizar de manera eficiente los recursos naturales, el sol, la vegetación, la lluvia, los vientos, para un aprovechamiento, para su mejor aprovechamiento, y así optimizar las condiciones de habitabilidad interior y también las exteriores de un edificio. Y asimismo, disminuir el impacto energético y ambiental, uno de los temas de crisis ambiental que estamos viviendo en este momento a nivel planetario. Hay dos o tres conceptos que tenemos que saber. En primera instancia, lo que denominamos el binomio C más P, o sea, conservación de la energía y sistemas pasivos. Conservación de energía equivale a disminuir la transferencia de calor desde el interior al exterior o viceversa. O sea, la transferencia de calor en el invierno desde adentro del edificio hacia afuera, y en el verano, al contrario, desde el exterior hacia el interior, para que no se sobrecalienten los espacios. A partir de tener este criterio resuelto en una construcción, recién podemos aplicar el criterio de sistemas pasivos. Los sistemas pasivos son aquellos que permiten captar, producir y acumular calor, o sea, energía, básicamente provenientes de la radiación solar.
y se denominan pasivos ya que no utilizan otros dispositivos electromecánicos que consuman energía. Podemos producir energía mediante conversión térmica, generar calor, o conversión fotovoltaica, generar energía eléctrica, o también eólica. Y el otro término que quería que conversemos es el tema de el uso racional de energía, un término que se utilizó muchísimo en la década del 80 y también del 90. El uso racional de energía está asociado al ahorro de energía. Ahora bien, hoy en la actualidad utilizamos un concepto un poco más elaborado que se llama uso eficiente de la energía, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, de ahorrar energía, pero sin pérdida de calidad y eficiencia. Les quiero dejar esta tabla para que ustedes la estudien, la lean, ya que acá hay algunos criterios o pautas bioclimáticas que uno utiliza comúnmente, que podríamos decir que en realidad, más que pautas bioclimáticas, son pautas de la materialización de un buen edificio. Aquello que tiene que ver con la conservación de energía y aquello que tiene que ver con los sistemas pasivos, tanto para invierno como para verano. Por ejemplo, en invierno requerimos producir calor mediante determinadas posibilidades, tener una correcta orientación solar, tener una correcta orientación de protección de los vientos, tener una correcta iluminación natural, justamente para no evitar prender la iluminación artificial. Tenemos que tener niveles adecuados de iluminancia interior. Y también tenemos que tener adecuados niveles acústicos en cualquier espacio. Algunos, por ejemplo en escuelas, es mucho más críticos. Pero también en verano requerimos ya no producir calor, sino producir refrescamiento. Requerimos una orientación solar y de vientos correcta, aprovechar las brisas, fundamentalmente las brisas de la tarde, que son más frescas. Y también tenemos que considerar aquellas pautas que tienen que ver con una correcta iluminación natural, minimizar la iluminación artificial complementaria y también niveles acústicos. Bueno, esta parte de la clase vamos a analizar los 3 casos de estudio que las cátedras le dio para trabajar. El primer caso tiene que ver con el primer premio de la sede del CADVA 7, un proyecto de Federico Hernán Bassi en la ciudad de 9 de Julio, y la propuesta que tienen que hacer es trasladarlo proyectualmente a la ciudad de San Pedro, la zona bioambiental 3A, templada cálida. Si uno analiza la norma IRA, la norma dice una serie de medidas a tener en cuenta. Por ejemplo, la orientación, fundamentalmente en esta zona templada cálida, nosotros tenemos que proteger la orientación al oeste, ¿no? Si tiene aventanamientos. Protección de las aberturas, fundamentalmente en el verano, para evitar ese acceso a radiación solar y sobrecalentar los espacios interiores. Colores claros en las superficies exteriores. Una correcta aislación de la envolvente edilicia según el nivel B de la norma, verificación de la condensación superficial e intersticial de toda la envolvente, pisos y muros, aprovechar la ventilación cruzada en el periodo estival, fundamentalmente las brisas de la tardecita o de la noche, que son las más frescas, y generar espacios intermedios de protección, como galerías, balcones, terrazas y patios. Si nosotros analizamos el diagrama ciclométrico, en este caso para San Pedro, donde yo le fui dibujando la curva de temperatura y de humedad,
de temperatura media anual. La temperatura media anual es 17,1 para San Pedro, la mínima media 11,9 y la máxima media 22,9. Realmente cuando hacemos un diseño bioclimático trabajamos con temperaturas y humedad media, no extremas o absolutas. Lo que nos da este diagrama es que la situación anual se encuentra en una zona de confort, de invierno y también de verano. Hay una parte del año que requerimos la pauta que según Giboni declara que es la pauta 3, que es ventilación cruzada, y la pauta 7, que tiene que ver con la incorporación o la generación de calor por medios pasivos, utilizando la radiación del sol. Cuando los días en el verano son muy calurosos, muy extremos, en el invierno son muy fríos, muy extremos, se requiere otro tipo de incorporación de energía calórica por medios tradicionales, ¿no? Y acá está, según Gimoni, la pauta 3, la pauta 7 y la pauta 8. Esto de alguna manera nos da una orientación de lo que habría que hacer. Si estudiamos el edificio, este es un edificio alargado, que toma prácticamente la totalidad del terreno, deja un pequeño espacio al final, un pequeño patio, y uno de los lados más cortos se brinda a la vereda. En la planta alta se encuentran una sala de biblioteca, sala de lectura, y otra de archivo, con 2 sendos patios a cada lado. La propuesta incorpora vegetación interior en la terraza y en la cubierta, o también en la fachada. También en la fachada. Esto es un recurso, yo diría, adicional a los recursos básicos de la arquitectura bioclimática. Este sería el corte, la planta baja, la planta alta y los 2 patios, la fachada, y una fachada lateral, que es una medianera, con una serie de lamas verticales o parasoles verticales. Ahora, veamos algunas aplicaciones de estas pautas de diseño bioclimáticas. Por un lado, la primera pauta, como ya lo hemos explicado, es el criterio de conservación de energía. Conservar energía quiere decir que hay que generar una aislación continua de todo el edificio, ¿no? Ya sea en piso, en techos, en muros y en losas exteriores como la que estamos viendo. Esta es la primera pauta, que tiene que ver con el cálculo según la normativa, que dice que tiene que ser nivel B. También para el invierno se utilizan, se deben de utilizar ventanas con doble vidrio hermético o DBH, ¿sí? Para justamente evitar que el calor que se genera por diferentes cuestiones, inclusive hasta las emisiones corporales, no se transfiera hacia el exterior, o se transfiera lo menos posible. Acá les puse un ejemplo de aplicación para la determinación del coeficiente K admisible según la norma IRAN 11605, en el cual determinamos en primera instancia el nivel B de la norma, determinamos el K admisible, en este caso para condición de invierno, y en este caso para muros y techos para condición de verano. Aquí está un pequeño protocolo y por qué determinamos cuál es el K de muro aconsejado y el K de techo aconsejado. ¿Sí? Luego, una vez con este K, o sea, el coeficiente de tramitancia térmica, calculamos, también con este ejemplo de aplicación, cuál es el espesor de la aislación requerido, tanto para muros como para techos. Si siguen estos pasos, lo van a resolver muy fácilmente.
Otro tema muy importante para esta zona templada cálida es el control solar, o sea, controlar el acceso indirecto fundamentalmente en el periodo estival y sombrear con elementos, puede ser elementos verticales o también pueden ser elementos horizontales. Fundamentalmente que la radiación solar no llegue a calentar las paredes y menos ingresar a través de los vidrios en este periodo invernal. Y también que evite el sobrecalentamiento de la masa edilicia. Por otro lado, es importante en esta zona, como vimos en el diagrama de Gibboni, favorecer la ventilación cruzada, por ejemplo, permitiendo el paso libre del aire y de las brisas, por ejemplo, enfrentando aberturas, diseñando las aberturas de modo que sean practicables en alguna de sus superficies, para poder abrirlo, fundamentalmente en el periodo nocturno. También puede ser que se pueda incorporar a un sistema de diseño de aberturas practicables cenitales, de manera cenitales, ya que sabemos que el aire caliente, cuando se calienta, como todo fluido, va hacia arriba y puede tener posibilidades de escape. Otro tema es, como plantearon los autores, un sistema de parasoles, pero yo diría que habría que revisarlos en este caso porque los parasoles deberían estar orientados al norte o al noreste y no como están orientados en el diseño original al sur. O sea que habría que definir perfectamente, protegernos de este sector, ¿no?, de incidencia de los rayos solares. Bueno, este segundo caso es el primer premio de la sede central del Distrito 2, en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en la zona ambiental 3B, templada, cálida, húmeda. Y debe ser relocalizado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, de la zona ambiental 5, fría. Según la norma INA, en esta zona, la orientación óptima es la norte, o sea, la orientación de las aberturas donde puede incidir la radiación del sol, entrar al edificio y generar calor por ganancia directa. Debe tener máxima compacidad el edificio, menor superficie expuesta al exterior. No debe tener protección de aberturas, protección solar de las aberturas. Tiene que tener una aislación térmica fuerte de todo el envolvente edilicio debido a la rigurosidad climática, donde el mínimo es el nivel B, pero el aconsejable es el nivel que le llamamos B1, o sea, la media entre la sumatoria entre A y B, o nivel A. Deben tener doble o triple vidrio en las ventanas, se debe evitar la ventilación cruzada, pero sí tener una ventilación mínima sanitaria, reduciendo al máximo las infiltraciones de aire, de por lo menos 0,5 renovaciones de aire por hora por local. Se debe verificar la condensación superficial e intersticial de todos sus componentes, y se deben evitar puentes térmicos, o sea, la aislación debe ser puesta desde el lado de afuera de la estructura resistente, ya sea muraria o ya sea una estructura de hormigón armado o metálica. Si observamos el diagrama ciclométrico de Gibboni y sus pautas, acá grafiqué la temperatura mínima media, la temperatura mínima media anual y la temperatura máxima anual. Lo que nos da es que en realidad la temperatura de confort durante todo el año va entre aproximadamente los 7 grados centígrados y los 18 grados centígrados. Parte de los meses más cálidos de diciembre, por ejemplo, se encuentran en la zona de confort, y algunos días de diciembre y enero se encuentran en disconfort, pero son muy pocos días al año. Sí requiere para los días más fríos, de julio, agosto, temperaturas
por debajo de esos 7 grados centígrados. O sea que las pautas bioclimáticas, o la pauta bioclimática fundamental, es generar con algún sistema pasivo aire caliente para calefaccionar el edificio. Y luego, lo que seguramente va a haber mayores requerimientos, que tiene que ver con la incorporación de calor, de aire caliente, por otros sistemas tradicionales. Este es el edificio proyectado para el municipio de Quilmes, que ustedes los deben de readecuar. Fíjese que es bastante compacto, tiene una planta rectangular con un espacio sanitario dividiendo diferentes funciones o espacios funcionales, uno más público, en la planta baja, y otro más privado, más de atención al público, y en la planta alta, 2 sectores de salas de reunión con un foyer de acceso, que balconea, en este caso, a la planta baja. Ahora, la aplicación de pautas bioclimáticas sería, por ejemplo, en primera instancia, cumplir con el criterio de conservación de energía. Yo en este caso espejé la planta, porque me parecía que correspondería más con mayor eficiencia al aprovechamiento de la orientación fijada. Por otro lado, se requiere incorporar una chiflonera o un espacio intermedio en el acceso con doble puerta, para evitar justamente que el calor, el aire caliente del interior, se transfiera al exterior. Lo mismo se puede resolver en la parte posterior. También hacia el muro sur o la pared sur se puede incorporar algún espacio tapón, como por ejemplo lugares de guardado, que den mayor aislación a este muro, tanto en la planta baja como en la planta alta. El otro criterio de conservación de la energía, como recién veíamos, es la aislación de toda la envolvente del edificio, muros, pisos y techos, y fundamentalmente la incorporación de VH en las aberturas. Este sería el corte original del edificio proyectado, la cual se puede, como dijimos, incorporar aislación en toda su envolvente, y quizás si ponemos aislación en la cubierta y en el cielo raso, podemos obtener lo que se llama un ático caliente. O sea, que este ático se va a mantener a una temperatura media entre la temperatura interior, supongamos 20 grados centígrados, y la temperatura exterior, supongamos 0 grados centígrados. Acá tendríamos aproximadamente unos 10 grados centígrados que oficia de espacio tapón. También podríamos generar la incorporación de un invernadero para producir calor y ser entregado al ambiente, siempre con la orientación norte. O también podríamos incorporar en este caso ganancia directa a través de ventanas cenitales en la cubierta, porque como está entre medianeras este edificio, prácticamente solo podemos acceder con radiación solar por la cubierta, y generando esos áticos calientes. Un diseño posible podría ser este, ¿sí? Incorporar aquí, en la hipotenusa del triángulo, ventanas que estén orientadas perfectamente a la orientación norte. Si están orientadas en otra orientación, por ejemplo al noreste o al noroeste, el sistema pierde eficiencia y no va a generar calor. También, como dijimos, la incorporación de un invernadero. Bueno, y este tercer trabajo tiene que ver con la mención honorífica de la sede del CAPA en el Distrito 8, en la ciudad de Tandil, que corresponde a la zona viamental 4C, templada Fiat de transición, y cuyo proyecto tiene que ser relocalizado en la ciudad de Tilcara, en la provincia de Jujuy, zona bioambiental 3A, templada cálida seca. Si leemos la norma, dice que la orientación óptima es la norte para incorporar sistemas pasivos, con algunas variaciones de orientación. El edificio debe tener máxima compacidad, o sea, menor superficie expuesta
hacia el exterior para evitar pérdidas y ganancias. Se debe aprovechar fundamentalmente la inercia térmica de los materiales, o sea que se requieren edificios de gran masa térmica, másicos. ¿Por qué? Porque esta zona posee amplitudes térmicas entre el día y la noche mayor a 14 grados centígrados. O sea, durante el día hace mucho calor, y por la propia sequedad del ambiente, durante la noche hace frío. O sea que uno podría utilizar la masa térmica para acumular calor y con un cierto desfasaje térmico entregarla al ambiente interior con un desfasaje de 4, 5, 6 horas. También requiere de protección solar de las aberturas. No se recomienda superficies vidriadas donde ingrese el sol directamente para que no sobrecaliente el espacio durante el día. Y también requiere aislación térmica del envolvente con un nivel mínimo según norma B, pero el aconsejable sería el nivel B1, ¿no? La media entre la sumatoria del nivel A y el nivel B. Y también, bueno, evitar ventilaciones cruzadas, justamente para durante el día no sobrecalentar los ambientes y durante la noche no ingresar aire frío. Si vamos al climograma de Givoni, que usa el diagrama ciclométrico, y proyectamos la temperatura mínima media, que aproximadamente está en 1 grado centígrado, para la zona, la media anual de 9,2 grados centígrados y la media máxima en 18 grados centígrados, vemos que la curva siempre se encuentra por debajo de los 18 grados centígrados como temperatura mínima de confort. Obviamente que hay una parte del año que va a estar en confort, tanto de invierno como verano, y otra con temperaturas muy bajas. Si vemos las posibles medidas, según Givoni, la pauta 7 tiene que ver justamente con la incorporación de sistemas pasivos para calefacción, para aire caliente, siempre que ese aire caliente no sea entregado durante el día, sino que sea capturado, acumulado y entregado con un cierto desfasaje en horas. Bueno, también la pauta 4 y 5, que requiere inercia térmica, como dijimos, y también puede ser que en algún momento del año se pueda incorporar criterios de enfriamiento pasivo también por algún sistema evaporativo, ya que hay muy poca humedad relativa, o por cambio de fase. Y hay también un momento del año que evidentemente se va a requerir algún tipo de calentamiento por sistema tradicional. El edificio es un edificio compacto, que tiene mucha superficie vidriada. Es evidente que al ser relocalizado en Tilcara es un tema que hay que revisar, con 2 núcleos, uno en planta baja, 2 núcleos sanitarios, uno en planta baja y uno en planta alta. Estas serían algunas imágenes que ustedes tienen, donde vemos que obviamente abunda la superficie vidriada. Yo creo que la fachada está resuelta con U-glass transparentes. Ahora, ¿qué aplicaciones, qué medidas podemos tomar, qué pautas de diseño? La primera nuevamente tiene que ver con el tema de conservación de la energía. Fundamentalmente, todo el envolvente del edificio, ya sea pisos, muros y cubierta, deben tener una correcta aislación térmica, en las 2 plantas, por supuesto. Y también, como recién lo mencioné, ventanas pequeñas para que, protegidas de la radiación del sol, típica de la arquitectura tradicional del lugar. Y también una tecnología pesada, con muros anchos, másicos, que se pueda acumular el calor en la envolvente, pero también se puede acumular en los núcleos, en las paredes interiores, en las losas o en el piso si está debidamente aislado. Estos son criterios generales para el lugar. Acá hice un pequeño ensayo de incorporación del otro criterio, que es sistema solar pasivo, generando una alternativa, un ensayo, donde incorporé
un muro acumulador orientado perpendicular al norte. Cambié la orientación, que estaba a medio rumbo, ya que si el sistema solar pasivo se encuentra a medio rumbo, no va a funcionar de forma eficiente. Entonces incorporé un muro acumulador de calor, lo que conocemos corrientemente como un muro trombe, en el cual ese calor se acumula en las paredes anchas, másicas, y con un cierto retraso térmico, en horas, es entregado al ambiente interior. Y por convección natural se calienta todo el espacio. O sea que seguramente tendrán que hacer algún tipo de alteración en el diseño del edificio. En este caso, los sistemas de núcleos los incorporé en la cara sur, cosa que de alguna manera también proteja y dé complejidad a los espacios de uso. Les acerco un libro, y acá les dejo el link, que tiene que ver con el diseño bioclimático, para que ustedes, si les interesa, puedan leer y estudiar más algunos de los conceptos que estuvimos conversando, y también algunos ejemplos de aplicación, algunos ejemplos arquitectónicos. Bueno, y para terminar la clase, espero que les haya servido. Sé que es muy corta, pero bueno, seguramente les será útil en su trabajo práctico. Recordar aquella frase de Mies van der Rohe, un maestro de la arquitectura moderna, donde dijo: la arquitectura es construcción. Bueno, les envío un fuerte abrazo a todos y espero que todos estén muy bien.